El tipo de cambio genera bastante preocupación en distintos sectores de nuestra economía. Por supuesto, uno de los más complicados en varias situaciones es el exportador. Por eso en esta entrevista queremos ver cuál es la situación que nos presenta el dólar y por sobre todo cuáles son las medidas a las que se podría echar en mano ya mirando al 2013. Para eso vamos a hablar con el presidente de Asuex, Ronald Baum, quien está junto a nosotros. Señor Baum, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Encantado, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, fue un tema, es un tema y siempre es un tema. El tipo de cambio claramente, sus fluctuaciones genera bastante dolores de cabeza para el sector que usted representa. Pero comenzamos el año con niveles bastante bajos en términos de 4.70, mirando ya el 4.65, aires de intervención, se descarta la intervención. Primero quiero ver la visión que usted tiene como líder del gremio con respecto al tipo de cambio que se presenta. Bueno, es una visión bastante complicada, bastante nebulosa. Obviamente que yo creo que es conveniente que el telespectador haga una comparación entre lo que es el tipo de cambio y un sueldo, claro, un salario. Es lo mismo, exactamente igual. O sea, es como si a alguien que gana 100 a la semana, de repente le digan, no, mire, usted no va a ganar 100 a la semana, sino que va a ganar 80. De sopetón le recorta. Si no va a ganar 120 y después va a ganar 70, bueno, no hay ninguna posibilidad de proyección, ni nada por el estilo, por lo tanto es tremendamente complicado sobrevivir en esta circunstancia. Nosotros que representamos fundamentalmente a los exportadores de frutas, obviamente que estamos en una situación mucho más complicada porque somos muy dependientes. El 65% del costo es mano de obra y la mano de obra ha subido notoriamente y es con el tipo de cambio, con los retornos, ya a menor valor es que estamos pagando sueldos mayores, ¿ya? Claro. Y también costos mayores. Por lo tanto, cuando uno dice, oye, se intervino a niveles de 4.30 y hoy estamos a 4.70, la verdad es que estamos a 4.20. ¿Por qué? Porque hay que ajustarlo en función de los costos que han subido mucho más de lo que ha subido evidentemente el nivel del costo de vida en general, para nuestro sector específicamente. Por lo tanto, estamos tremendamente preocupados porque no vemos una reacción realmente de la autoridad. La autoridad ha hecho algo, la autoridad agrícola nos ha respaldado, pero lo que nosotros pensamos que aquí tiene que haber una definición, valga la redundancia, definitiva, final. ¿De qué definición concreta estamos hablando? Estamos hablando de si real. Punto uno, yo creo que esto pone en duda el modelo exportador chileno, definitivamente, porque estamos volviendo a ser monoexportadores. Antes lo fuimos del salitre y del cobre, ya, y en una época hace 30 años atrás ya definimos, no podemos hacerlo, tenemos que buscar un modelo distinto. Abrir un abanico de posibilidades. Y nos invitaron a participar, y fuimos de los primeros en demostrar que se podía, ¿ya? Y hoy volvemos a depender del cobre en prácticamente un 80%, y por lo tanto, como dice, mire, ustedes ahora ya como que no... La verdad que no nos sentimos parte, lo estoy diciendo ya desde hace varios días atrás, porque eso es lo que siente el sector, está angustiado y no se siente parte del futuro del país. Por lo tanto, cuando uno no se siente parte del futuro del país, tiene que decir al menos, oiga, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Qué es lo que quiere usted gobierno? ¿Qué es lo que quiere usted Estado? Si no es el gobierno. ¿Cómo hacemos la diferencia, señor Baum, respecto a eso? Porque siempre están los gobiernos de turno, siempre el Estado es uno. Entonces, ¿cómo se le busca la responsabilidad a uno y otro? No, por eso aquí tiene que haber una involucración de todos. O sea, es la sociedad representada en el Poder Legislativo, conjuntamente con el Ejecutivo y todos aquellos actores que correspondan, que tienen que definir qué es lo que les conviene, qué es lo que le conviene al país. Vamos a seguir dependiendo del cobre, vamos a tener estas diferencias en que en el ingreso per cápita en Antofagasta son más de $30.000 y en la sexta región son 6.000, y diferencias que se van agrandando en el tiempo. Entonces, eso a mi juicio no tiene ninguna sustentabilidad del punto de vista de país en una proyección a 10 años más. 10 años más vamos a seguir dependiendo del cobre mucho más. Vamos a tener un ingreso per cápita del país superior a los $30.000. Vamos a ser un país desarrollado en función de incrementos artificiales y calculando siempre con un precio del dólar más bajo, que evidentemente nos permite tener un ingreso per cápita mayor, pero con una diferencia
del punto de vista de los ingresos tremendamente, o sea, con una brecha entre ricos y pobres mucho más grande que la actual. Eso es lo que se está produciendo hoy en este país. Por lo tanto, este país no es sustentable si uno lo mira en el mediano o largo plazo. Entonces, algo hay que hacer. Entonces, nosotros decimos, oye, hoy no nos sentimos parte del país, menos con una proyección de lo que va a suceder. Bueno, hagamos algo, díganos, no, la verdad que no queremos que sean parte, nos cambiamos. El rayado cancha es definitivo. Claro, pero ya llevamos más de 10 años en que, no, sí, son fundamentales, etcétera, etcétera, pero no se hace nada. Yo creo que hay países que, ¿cómo puede ser que Chile tenga la moneda más apreciada del mundo? ¿Por qué? ¿Para tener qué? ¿Para tener un título? No sirve de nada. Pero también y el mismo gobierno ha señalado que esto se da en un contexto internacional de una depreciación del dólar. O sea, eso ha sido más bien el argumento que se ha dado justamente ante estas dudas. Creo que lo decía Fox ayer, el dólar no tiene por qué llevarse la carga de toda la crisis internacional. ¿Ya? Menos aún cuando sus efectos en un país tan pequeño como el nuestro son mucho más evidentes que en otros países que han tenido en el pasado ya la capacidad de poder ajustar su economía a vaivenes de este tipo, como Holanda, Noruega, etcétera, etcétera. Y nosotros no pensamos hacerlo, tenemos que hacerlo, estamos obligados a hacerlo. Tal vez va a ser más difícil para nosotros, porque el gas o el petróleo no está en una sola mano, sino que el cobre es tanto privado como estatal. Pero los mismos privados tienen que pensar de que este es un país que tiene muchos problemas sociales y que tenemos que buscar una nueva forma de desarrollo, en que sea más armónica, en que sea más sostenible en el tiempo. Tomando un poco ese comentario, podríamos pensar que hay un fracaso en los programas que se han llevado, por ejemplo, Chile Potencia Alimentaria y otros más que justamente iban a potenciar el rol del sector exportador. ¿Se han quedado al debe, podríamos decir? Bueno, eso se hizo en un contexto distinto, había un tipo de cambio bastante mejor. Hoy la verdad es que nadie piensa que está contribuyendo a hacer Chile Potencia Alimentaria, porque lo único que está haciendo es sobreviviendo, en definitiva, ¿ya? Y esperando que exista un salvavidas de carácter mayor. Si nosotros no estamos pidiendo subsidio ni nada por el estilo, queremos que se haga realmente un análisis profundo, si realmente este es un modelo sostenible en el tiempo. Si lo es, a juicio de la mayoría, bueno, tendremos que ajustarnos. Si no lo es, tienen que también producirse ajustes. O sea, usted propone un análisis profundo a nivel de la economía en general, una economía dependiente, para recapitular, al dólar, pero por sobre todo al cobre. Es un poco si esa es la definición, bueno, sigamos ese camino, pero que lo digan y lo asumamos como país, si podemos hacerlo, ¿ya? Pero ahí son otras las condiciones, yo creo que deben regir desde el punto de vista de quiénes son los operadores de cobre. Es otra opinión la que tiene que existir, otra visión respecto de la agricultura. Vamos a dejar la agricultura de lado, vamos a dejar de crear soberanía en las regiones, etcétera, etcétera. Yo creo que siempre las cosas tienen que ser ponderadas y en este caso el desarrollo tiene que ser armónico. Y tal como a nivel de personas se dice que el gobierno tiene que ofrecer oportunidades a todos, a nivel de la economía también tiene que ser así, ya con ciertas diferencias, obviamente, no todo es exactamente igual, es imposible. Pero por lo menos en el caso nuestro creemos de que la definición tiene que ser urgente en términos de si hay un modelo exportador que sea compatible con la agricultura, con la fruticultura específicamente. Hay algunos sectores agrícolas que están en mejor forma que nosotros, pero quienes tenemos que absorber los costos de energía, los costos de mayores salarios, el tipo de cambio, somos nosotros. ¿Y por qué? Porque somos intensivos en mano de obra, en trabajo. El gremio, ¿qué está haciendo con respecto a esto? Ya se conversa, me imagino, constantemente esta situación con el gobierno, con los distintos actores, pero ¿se está pensando en este año llevar un paso más allá esta situación? ¿O más bien un análisis profundo, ya el llamar a analizar en profundidad este tema? Eso es lo que estamos haciendo. Claro. Esa es la visión que tenemos hoy. El año pasado nosotros tratamos de, conjuntamente con otras organizaciones, de realizar algún tipo de actividades de nivel académico, seminarios, cosas así por el estilo. Yo diría que lamentablemente no hay sectores, hay sectores que están en contra de hacer algo en relación al tipo de cambio, pero yo creo que llegó el momento ya que la autoridad tome riendas en el asunto, o sea,
Y no es solamente la autoridad del Ejecutivo, también el Legislativo aquí tiene mucha responsabilidad. ¿Por qué el Legislativo? Porque obviamente lo que nosotros queremos es de que se produzca un análisis profundo con el objeto de que se defina se redefina el modelo y se defina una estrategia país de largo plazo. Si no podemos estar viviendo en términos del corto plazo. Perfecto. Eso es imposible. Y eso requiere obviamente la participación de tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Ahora uno habla de la intervención del Banco Central. En las dos últimas intervenciones no ha habido ningún efecto serio. Y a largo plazo, que se mantenga en el tiempo. Ningún efecto serio desde el punto de vista de lo que es la inflación, que puede ser un elemento evidente. Uno dice, oye, intervenimos y tenemos todos los chilenos. No más del 3%. Y en el otro caso, menos aún. Las dos últimas intervenciones. Y el patrimonio del Banco Central se aumentó. O sea, no y además, había un impacto en los costos que y además se incrementó el tipo de cambio. ¿Ya? Entonces, ¿lo ven viable? Absolutamente viable. Ahora, obviamente aquí hay temas también de carácter sociopolítico, vienen las elecciones, hay demandas, etcétera, etcétera, pero por lo menos yo creo que si uno pretende evaluar el modelo, necesita mucho tiempo, porque tiene que hacerlo en forma seria, tienen que participar todos los actores que correspondan. Entonces, esto da para un año, o sea, sobrepasa la elección, etcétera, etcétera, y aquí tienen que estar todos los actores, lo del actual gobierno, del eventual futuro, todos tienen que estar, y tenemos que empezar luego, porque la verdad que el sector está haciendo mucho para tratar de sobrevivir. Aquí hay mecanización de por medio, hay inversiones en términos de lo que es mejoramientos de productividad de las personas, estamos invirtiendo mucho en capacitación, etcétera, etcétera, competencias laborales, etcétera, etcétera, pero eso no es suficiente. Entonces, seguir invirtiendo sin tener una visión clara de qué es lo que va a pasar de aquí a 2, 3 años, obviamente no es conveniente para el país porque le hace mal al país. Perfecto. Sentarse y repensar es uno de los temas que por supuesto hay que tener en consideración y por supuesto habrá que estar atentos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias por la invitación. Gracias. Y a ustedes ya los dejamos invitados por supuesto a una nueva entrevista aquí en DF TV.